El tema es la Ley General de Educación. Hay algunos puntos que no voy a abordar porque pues no nos corresponde, ¿no? Como educación primaria en este caso o preescolar, pues no que no nos interese o no debamos saber lo de la educación superior, pero pues para efectos del examen, pues sí me voy a enfocar un poquito más en lo que viene contemplado en la guía. No sé si ya tuvieron oportunidad de leerla, pero pues esta Ley General de Educación entra en el área 1, que son los aspectos normativos, ¿no? Y como ya les habíamos mencionado en una sesión anterior, viene mucho lo de los criterios de la educación. Entonces, insisto con la recomendación, léanlos bien, traten de ponerlos un ejemplo, ¿no? Así práctico, ¿no? En qué momento están presentes esos criterios, porque por experiencia el examen para promoción vertical así venía. Entonces, en esta guía de promoción horizontal vuelve a retomar esto de los criterios que están pues dentro del artículo 3 y también en la Ley General de Educación. Ahora bien, dicho esto, ¿verdad? Que es parte de los aspectos normativos, pues vamos iniciando. El título primero pues nos habla así luego, ¿para qué es esta ley? Pues esta ley garantiza el derecho a la educación que está establecido en el artículo 3. Por eso, muchos aspectos que están dentro del artículo 3 pues se retoman en esta Ley General de Educación. Aquí se refiere, y vamos otra vez, ¿no?, a ser muy repetitivos, cuando hablamos de garantizar el derecho a la educación, estamos hablando de que todas y todos, independientemente de, como ya lo hemos dicho otras veces, su origen, su clase social, su estatus socioeconómico, su raza, su género, independientemente de eso, ya por el hecho de ser personas, tienen derecho o tenemos derecho a la educación. Se habla, ¿no?, de que la educación pues nos sirve o va a servir en este caso para alcanzar el bienestar. ¿Y cómo voy a alcanzar ese bienestar? Bueno, a través de un desarrollo integral. Cosas que están, insisto, establecidas también en el artículo 3. Otro aspecto es que prioriza el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, nosotros como agentes educativos, vamos a llamarlo así, tenemos que buscar la manera de fomentar o lograr, ¿no?, que ellas y ellos ejerzan su derecho a la educación y todo lo que esto conlleva, ¿sí? Ya hemos dicho en otras ocasiones, no es nada más que tengan acceso, ya están inscritos, ya está ahí queda, sino que, bueno, ¿cómo le hago para que permanezca, para que concluya, para que termine su trayecto formativo? Y además, bueno, esta ley ya nos especifica un poquito más, ¿no? Nos dice, bueno, sí, ya estás dentro de la escuela, ya estás inscrito en el sistema, pero eso no quiere decir que ya estés ejerciendo tu derecho a la educación, porque aquí se habla de una educación que sea de excelencia. Entonces, ya más o menos sabemos qué significa esto, ¿no? Entonces, eso nos toca a nosotras y nosotros en una medida, ¿verdad? Porque también el Estado y las autoridades educativas, ya sean autoridades locales y autoridades escolares, que en este caso serían supervisores y directivos, pues les toca una partecita, ¿no? Porque a veces pareciera que todo recae en la maestra y el maestro que está frente a grupo y entonces, canijo, yo tengo que garantizar esto, sí, pero cada quien desde su ámbito de función. Ahora, además, ¿no?, dentro de este título primero nos dice que además de obligatoria, la educación será, y esto ya más o menos no lo sabemos también, será pública. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a responder a intereses de particulares, ¿no?, que va a responder a intereses públicos. Quiere decir que la educación que se imparta pues va a buscar resolver las problemáticas
locales, las problemáticas nacionales y no únicamente, ¿verdad? Así como que yo pongo mi escuela y la pongo para que respondan a mis intereses, pues no. Será laica, y esta no tiene pierde, ¿verdad? O sea, no debe de haber religiones dentro de las escuelas, aunque pues bueno, sabemos que la realidad es otra, ¿no? Sobre todo en las escuelas que son particulares. Deberá ser inclusiva y aquí nos habla, bueno, es inclusiva porque busca eliminar las barreras, ¿no? Para el aprendizaje y la participación. Y aquí nos habla ya un poquito o justifica de algún modo la existencia de la educación especial, aunque si tuvieron chance de revisar toda la ley, hay algunos artículos que antes estaban destinados específicamente a la educación especial y en estos momentos pues están derogados, ¿no? Luego está, debe ser gratuita, y aquí pues siempre nos molestamos porque pues no existe un mantenimiento constante a las escuelas o no están equipadas como quisiéramos, pero pues se refiere básicamente a que no podemos negarle el servicio a nadie o condicionar el servicio por un pago, ¿no? Y aquí también está el recibir como docentes alguna gratificación, ¿no? Extra que no esté, que no sea nuestra paga, ¿no? Entonces, es gratuita en ese sentido. No podemos condicionar a nadie por un pago, no le podemos negar el servicio. Hay escuelas donde por tradición no, es que si no me pagas no te doy el certificado y cosas de ese tipo, pues no se puede hacer o no debería de hacerse. Luego, deberá ser universal, y aquí quiere decir que pues todas y todos tienen este derecho a la educación, sin importar, insisto, nuestro origen, únicamente por el hecho de ser personas, pues tenemos ese derecho a la educación. Por eso, o a eso se refiere este aspecto de que la educación debe ser universal. Sí, porque a veces lo entendemos como, es que es universal porque lo que se estudia en Chiapas se va a estudiar en Tijuana, y no se refiere a eso, pues. Uno de los artículos que recomienda o que vienen ahí marcados en la guía es el artículo 9. Aquí nos dice, bueno, el Estado está obligado a brindar servicios educativos con equidad y excelencia. Aquí hay que entender, bueno, equidad es dar a cada quien lo que necesite, ¿no? Y la excelencia, pues ya sabemos, si retomamos lo que está establecido en el artículo 3, que nos habla de el máximo logro de los aprendizajes, ¿sí? Para poder lograr eso, el Estado tendrá que llevar a cabo ciertas acciones. Unas de esas acciones son esas que están aquí. Por ejemplo, el establecer becas, o sea, bueno, políticas que sean incluyentes. De aquí nos habla, ¿no? Lo podemos ver cómo ha ido funcionando esto de la educación, ¿no? Que hay becas para personas con discapacidad, hay becas que están destinadas sobre todo a las personas más vulnerables, ¿no? Y aquí a veces como que hay personas que se molestan, pero pues no van en el sentido asistencialista, ¿no? Sino que, bueno, vamos a alcanzar esa equidad porque a lo mejor yo no necesito una beca, pero me la gano y le estoy quitando la oportunidad a alguien más que sí requiere de esa beca, ¿no? Habla de brindar acceso a eventos culturales a todas aquellas personas que están, sobre todo en alguna zona más vulnerable o marginada, ¿no? Que sabemos que es difícil que tengan acceso a una obra de teatro, por ejemplo, o no sé, incluso hasta un concierto, ¿no? Entonces, se busca cómo lograr la equidad y la excelencia, bueno, brindando acceso gratuito a esas personas a eventos culturales. Nos habla también de que hay que abrir, ¿no? Este abanico de oportunidades, que no sea únicamente la escuela así presencial o como la conocemos comúnmente, ¿no? Sino que nos habla también, está la educación abierta, ¿no? Está abierto para todas y todos. Por eso arriba, ¿no? Se habla de que priorizar, ¿no? El interés de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y aquí entra, ¿no? En la educación abierta,
entran todos esos jóvenes y también está pensado en adultos y adultas. Se habla de incentivos a docentes. ¿Para qué o por qué estos incentivos? Bueno, están pensados en que las maestras y maestros que están trabajando en zonas pues rurales, marginadas, alejadas de la urbe, ¿no? Bueno, ¿cómo le hacemos para que esos maestros permanezcan? Pues vamos buscando o vamos dándoles un incentivo económico con la intención de generar arraigo en la comunidad y que no se dé tanto esto de, bueno, pues ahorita llego nada más aquí a la cascada y después me regreso a la ciudad, medio año, me cambio, sino que permanezcan más ciclos escolares porque pues sabemos que eso también afecta, ¿no? Tanto cambio de docente. Luego está implementar las escuelas de horario ampliado. Ya hay algunas escuelas que sí entraron en este programa, hubo escuelas que no aceptaron y es válido, ¿verdad? Pero están pensadas sobre todo en zonas que están otra vez, ¿no? Muy marginadas. Entonces se ofrece este servicio de escuelas de horario ampliado, se le da un pago a los docentes, también alimentación, entonces de algún modo, ¿no? Vamos o se busca ir terminando con estas desigualdades, ¿no? Tan marcadas que están en nuestro país. Se habla mucho de fomentar el acceso a todas y todos, y aquí lo menciona en dos sentidos, ¿no? El primero es a todas y todos que son migrantes, que luego, pues sabemos que nuestro país es un país de paso, entonces no es justo, ¿verdad? Que esas niñas, esos niños pues se queden sin estudiar, entonces, bueno, no traes documentos, eres migrante, no importa, no puedes acceder a un servicio educativo sin importar si te hacen falta documentos. Y lo mismo está para las personas que son deportadas, pues lo mismo, ¿no? No traes tus documentos, pues aquí implementaremos alguna acción para poder saber, a ver, en dónde te ubico, ¿no? Si eres de tercero, si vienes a cuarto, ustedes saben, ¿no? Se hace un examen de colocación y aparte, pues tiene que ver la edad. Aquí la idea es que independientemente, insisto, si no tienes tu CURP, si no tienes acta de nacimiento, pues aún así puedas ingresar al sistema educativo. Se habla de que el Estado deberá buscar generar convenios y esos convenios están pensados más que nada en, sobre todo, poder ofrecer servicios de alimentación. Sí, o sea, como entra, por ejemplo, los desayunos fríos, los desayunos calientes, al menos aquí en el estado, pero también hay localidades en las que existen los comedores comunitarios, por ejemplo, entonces van buscando esta vinculación, esos convenios para poder ofrecer alimentos, porque sabemos también que pues nuestro país, ¿verdad? Dentro de estas desigualdades que existen, pues hay hambre, hay desnutrición, entonces va enfocado también a esto. Y otro de los convenios está pensado sobre todo en las madres y padres jóvenes que pues bueno, no tienen dónde dejar a sus hijos, hijas, entonces generalmente es muy común que abandonen sus estudios porque pues quien les cuida a sus hijos, ¿no? Entonces también se buscan convenios con guarderías, ¿no? Que puedan ofrecer ese servicio para que quien así lo requiera pues no tenga que dejar sus estudios, ¿no? Y se habla de brindar libros de texto, pero ojo, aquí nos dice, sí, te voy a dar libros de texto, pero puede ser que te los dé de manera física o en digital, ¿no? Aquí ya se está justificando de algún modo la falta de materiales que luego existen, ¿no? O sea, yo cumplo, aquí están, puede que te toque físico, pero si lo doy en digital, estoy cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Educación. Más adelante nos habla un poquito de la nueva escuela mexicana. Entonces nos dice, bueno, ¿qué es lo que busca la nueva escuela mexicana? Pues busca otra vez de nuevo, ¿no? Y esto hay que tenerlo claro y entender, ¿no? La equidad, excelencia y la mejora continua en educación. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de todo esto, no? ¿Por qué la equidad? ¿Por qué la excelencia?
Pues porque queremos alcanzar o se busca lograr el desarrollo humano integral para que así, ¿no?, apliquemos o desarrollemos nuestro pensamiento crítico, sobre todo al momento de resolver alguna problemática. Busca, ¿no?, esto, el diálogo entre las humanidades, las ciencias y la tecnología, porque sabemos que a veces están medio peleadas y hay algunos avances tecnológicos que van de algún modo pues en contra de la humanidad, o los avances científicos, etcétera, ¿no? No benefician finalmente a nadie, benefician a unos cuantos. Entonces se trata de lograr este diálogo en beneficio, ¿no?, de todas y todos. El fortalecimiento del tejido social, que sabemos que desde desde hace años, ¿verdad? Pero sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, pues sabemos cómo se dio pues el tejido social se deshizonó, se desbarató. Entonces, ¿cómo le hacemos para fortalecer algo que existía y luego de pronto un periodo de muchísima violencia que todavía no se acaba, ¿verdad? Pero pues nos fue separando cada quien a lo suyo y nos volvimos todavía más individualistas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle? Pues se supone que a partir de la nueva escuela mexicana, pues se puede lograr, ¿no? La construcción de relaciones, pero aquí relaciones en equidad, en igualdad, ¿no? Porque luego existen esas relaciones, pero que son asimétricas, ¿no? Alguien tiene el poder y abusa de quien no lo tiene. Y también busca, pues, combatir la discriminación. Aquí habla mucho, ¿no?, de esta desigualdad de género que existe en nuestro país, ¿no? Sabemos que es un país machista, sexista, racista. Entonces, la idea, ¿no?, es que a partir de lo propuesto en la nueva escuela mexicana, pues se alcance este desarrollo humano integral y no nada más pensando en el yo, sino que habla mucho, ¿no?, de la comunidad, de hacer realmente una comunidad y no vernos así como seres aislados y que no nos importe lo que pase, ¿no? Aunque lo que pasa a mi alrededor, pues me afecta. Ahora aquí, ¿no?, se debe fomentar o se fomentará una educación que esté basada en la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad. Aquí nos habla, bueno, sí, está bien, ¿no? México es un país pluricultural, ¿no? Hay muchos Méxicos dentro de un México, entonces aquí es respetar, reconocer esto, que hay muchísimos Méxicos, pero pues caminar todas y todos hacia un mismo rumbo, ¿no? O sea, el respeto, reconozco y te respeto, ¿no? Habla de actuar o fomentar la responsabilidad ciudadana, y aquí nos habla de una serie de valores, entre los que más resalta, pues es la honestidad, y resalto porque se repite varias veces en el texto. No es que sea el único valor, pero sí es el que está más, es más repetitivo en la ley. Se busca la participación activa en la transformación de la sociedad. Entonces, volvemos a lo mismo, a lo que se decía anteriormente, ¿no? Buscar cómo alcanzar un bien para toda la comunidad y no únicamente para unos cuantos. Sobre todo, aquí ya se habla, ¿no?, del respeto y cuidado al medio ambiente, y se habla, ¿no?, de una educación que debe ser o fomentar, ¿no?, una vida que sea no nada más sustentable, sino que también sostenible, ¿no? Porque a veces hay formas de vida que no son sostenibles ni a largo ni a corto plazo, ¿no? Entonces hay que ir caminando un poquito más hacia allá, aunque sabemos que muchas veces dentro de la escuela, pues sí se fomenta todo esto, pero al salir de ella, pues ya es otro mundo, ¿no? Pareciera que la escuela es una burbuja y sales y te enfrentas a otra realidad. Entonces aquí la idea es cómo le hacemos para que eso que estamos aprendiendo, que estamos tratando de fomentar desde las escuelas, pues trascienda, ¿no? Trascienda esas puertas, que llegue más allá, y pues ahí es donde está un reto muy, muy grande, ¿no? Ese es otro de los artículos que se agrega aquí en la guía, ¿no?, o que recomienda que analicemos, que es el artículo 14, y este nos habla de
hay que retomar o considerar a la escuela como centro de aprendizaje en el que convergen diversos saberes, diversas culturas, ¿no? Y aquí, de cierto modo, pues va de la mano con la inclusión, con la interculturalidad y obviamente con el respeto de la otredad, ¿no? Y aquí lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Ya no nada más se habla de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sino que también se incluyen los adultos como sujetos de la educación. Entonces, todas y todos tenemos derecho a ejercer, bueno, más bien, debemos ejercer o poder ejercer nuestro derecho a la educación, independientemente ahora de la edad, ¿no? Porque sabemos que también los adultos o nosotras como adultos, pues podemos acceder a algún servicio, ¿no? De educación, ya sea que estemos estudiando la licenciatura, la maestría, doctorado, lo que sea, o que estemos llevando un programa de educación abierta. Se habla mucho de la revalorización docente, que si bien nos han quedado a deber, pues bueno, ahí está plasmado en la ley, ¿no? Esto rescata o resalta la importancia de la maestra y el maestro como una pieza fundamental, ¿no? Para alcanzar los objetivos que están planteados, ¿no? Como o dentro de la nueva escuela mexicana. Se habla de planes y programas contextualizados, que esto lo estamos viendo y a lo mejor decimos, bueno, ¿y de dónde sacaron esto del programa analítico? Bueno, pues aquí está, ¿no? Sí, hay planes y programas ya establecidos, pero se busca que dentro de estos planes y programas pues existan algunos contenidos que estén pues más contextualizados. Y para esto, en parte, se promueve o se busca también la participación de las comunidades indígenas en la elaboración de estos planes y programas. Luego están los fines de la educación, que qué es lo que se busca o para dónde va, cuál es el fin de todo esto. Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Es muy repetitivo porque busca el desarrollo integral del ser humano y aquí, insisto, no es nada más que aprendan y que saquen 10, sino que tiene que haber un desarrollo completo, ¿no? Ahora, emociones, el desarrollo mental, el desarrollo físico, ¿no? Tiene que incluir o tiene que estar todo, porque a veces podemos tener puros 10, pero psicológicamente andamos mal o emocionalmente o qué tal de salud, ¿no? Entonces tiene que englobar todos esos aspectos. Se habla, ¿no?, del respeto de la dignidad humana y eso pues ya lo sabemos, ¿no? Cualquier cosa que vulnere mis derechos como persona, pues ahí ya estamos mal, ¿no? Ya no estamos cumpliendo con ese fin. Se habla de un enfoque en los derechos humanos que va de la mano, si se fijan, con el respeto de la dignidad humana y de la igualdad sustantiva. Y aquí es, bueno, yo sé que tengo mis derechos, pero no basta con saber que existen esos derechos, sino que debo ser capaz de ejercerlos. Y aquí entra, bueno, no nada más es hablar del derecho a la educación, que en este caso, pues sí, de eso trata la ley, pero la idea es que a raíz o a partir de esta educación, pues yo pueda ejercer todos mis derechos y no nada más unos cuantos, ¿no? El fomento o fomentar el amor a la patria, formar en una cultura de la paz, que esto pues eso se viene arrastrando yo creo que desde ese sexenio de Felipe Calderón, ¿no? De cómo buscar y cómo retomar y alcanzar esta cultura de paz que no es nada sencillo porque pues venimos arrastrando muchísimas situaciones. El promover la comprensión, aprecio y conocimiento y enseñanza de la pluralidad, si se fijan, pues va de la mano también con el fomento al amor a la patria. ¿Por qué? Porque se habla de reconocer que México, insisto, es un país pues pluricultural y entonces hay que respetar, reconocer, ¿no?, y aprender a convivir todas y todos sin decir que mi cultura es mejor que la otra, ¿no? Inculcar el respeto por la naturaleza, que va de la mano con este desarrollo pues sostenible y sustentable.
propiciar actitudes solidarias en el ámbito internacional, que si ustedes lo han visto, ¿no? Cuando hay alguna dificultad en algún país o algún diplomático de otro país, pues aquí en México pues siempre es bien recibido independientemente de quién sea y lo que haya hecho, ¿no? Y otra vez, ¿no? Algo que les mencionaba ahorita, uno de los valores que más resalta en toda esta ley es la honestidad. Es uno de los fines de la educación, es fomentar la honestidad, porque se supone que con esto pues vamos a ir disminuyendo la corrupción. Y aquí pues entra la clásica, ¿no? Y todos los que surjan, o sea, todos aquellos que contribuyan al bienestar y desarrollo del país. O sea, queda muy abierto, están explícitos ciertos fines, pero pues queda abierto a que cualquier fin que contribuya al bienestar y al desarrollo del país, pues entra, ¿no? Como un fin de la educación. Están los criterios de la educación, que es lo que les mencionaba, que está así marcado en la guía, ¿no? Que hay que poner atención en los criterios. Y esta frase, ¿no? O este párrafo que ya todas lo sabemos, ¿no? Se basará en los resultados del progreso científico, luchar contra la ignorancia, la servidumbre, el fanatismo, los prejuicios, los estereotipos, la discriminación, la violencia, que si nos vamos a lo anterior, pues nos habla, ¿no? ¿Cómo le hago? Ah, pues con una cultura de paz. ¿Cómo le hago para eliminar la discriminación? Ah, pues soy inclusivo, ¿no? Y aquí está. ¿Cuáles son esos criterios? Y volvemos, ¿no? La sustentabilidad y sostenibilidad, que será nacional, y aquí sí, a diferencia de que sea universal, ya se habla de algo nacional, porque ahora sí entra lo que aprenda en Chiapas, lo van a aprender aquí en Chihuahua y así, ¿no? Promoverá el respeto al interés general de la sociedad y tiene que ver con esto de que es una educación pública. ¿Por qué? Porque hay que responder a los intereses de toda la sociedad y no nada más a unos cuantos. Será de excelencia, y esto ya lo sabemos, ¿no? El máximo logro de los aprendizajes. Será humanista, que tiene que ver con el respeto a la dignidad humana, a los derechos, ¿no? Que sea intercultural, y aquí va, bueno, yo reconozco que en nuestro país hay diversas culturas, entonces hay que retomarlas, hay que respetarlas, no nada más decir, ay, sí, mira, aquí para la foto y listo, no, sino que bueno, también, porque a veces los vemos como si no fueran seres humanos, no, son seres humanos, nada más que pues mi cultura es diferente a la de ellos y viceversa, ¿no? Que sea equitativo, y aquí volvemos a lo mismo, a cada quien lo que necesite, ¿no? En ese momento. Que sea inclusiva, pues aquí entran todas y todos, sin importar absolutamente nada, ¿no? Todas y todos tienen el derecho a estudiar. Que sea integral, ¿qué quiere decir esto? Pues va con esto de cómo le hacemos para desarrollar de manera integral al ser humano, pues hay que abordar diversos aspectos, no únicamente lo académico, por ejemplo. Y que sea democrática, y aquí se entiende la democracia como una forma de vida. Un artículo que se agrega o que se recomienda que revisen es el artículo 59. Está muy cortito, y este artículo, ¿de qué nos habla? Pues bueno, que la educación en México tendrá un enfoque humanista, que básicamente es que aprendemos, que primero hay que pensar, ¿no? Ante algún problema, hay que pensar. ¿Y cómo voy a pensar? Ah, pues utilizando el pensamiento crítico. Entonces, pensamos, hay que estar pendientes de nuestros sentimientos también, o sea, no nada más, ah, sí, ya lo pensé, pero bueno, cómo involucramos ahí los sentimientos, y actuar. Pero pues no voy a actuar en detrimento de una persona, ¿no? O sea, que aquí entra cómo le hago para resolver esos problemas, pero sin afectar a otras y a otros, a resolver mis problemas de forma individual, pero también de forma colectiva. Y de ahí la importancia, o de ahí del por qué en la nueva escuela mexicana pues se habla mucho del individuo, sí es importante, pero ¿qué hace ese individuo ya en la colectividad? ¿No?
¿Cómo le hacemos para lograr ser una comunidad? Entonces, se busca, ¿no?, que a partir de este enfoque humanista, pues logremos esa convivencia sana y pacífica y la resolución de nuestros problemas sin afectar a otros, ¿no? Entonces, es pensar, debe estar pues el pensamiento, los sentimientos y luego ya una vez analizado todo, actuar y no nada más como suele suceder, ¿no?, que actuamos por impulso sin reflexionar las consecuencias. Y pues bueno, ¿qué otros aspectos vienen en esta Ley General de Educación? Nos habla, ¿no?, de los planes y programas, viene un apartado específico de estos. Y aquí nos dice, bueno, que estos planes y programas deberán tener, y retoma lo que está en el artículo 3º, muy importante de mencionar, que pues deben de tener una perspectiva de género. Y en estos planes y programas, ¿qué es lo que se plasma? Pues los propósitos de la educación y los contenidos que habrá que abordar en los diversos niveles educativos. Se habla de protocolos. No, la ley dice que se deben de elaborar ciertos protocolos de actuación en caso de violencia, por ejemplo, o en caso de alguna situación de seguridad, y pues esos protocolos ya existen, ¿no? También se dice que es importante que como escuela pues se optimicen los recursos, que sabemos que a veces no hay muchos recursos, pero los pocos que se tengan, hay que aprender a optimizarlos, no a hacer gastos pues a lo mejor innecesarios. Se habla, ¿no?, el calendario escolar, y aquí quién lo decide, y aquí está establecido en la ley, ¿no? Les mencionaba en la última sesión que analizamos esto, que a veces decimos, ay, ¿a quién se le ocurre que el calendario escolar tenga 200 días? Pues es que está en la ley, ¿no? ¿Y quién lo decide? La federación. Los estados pueden hacer modificaciones en el calendario escolar siempre y cuando se cumpla con cierto número de horas, por ejemplo. Entonces se hace la propuesta y si la federación lo aprueba, pues queda. Si no, ni modo, ¿no? Ahí sí no hay manera. Se habla también de que, pues bueno, dentro del Consejo Técnico Escolar se va a elaborar nuestro programa escolar de mejora continua, y este programa pues deberá atender, ¿no?, a lo que aquí se dice, sobre todo esto de la dignidad humana, el fomento, ¿no?, y respeto a los derechos humanos. Respecto a la suspensión de clases, que a veces nos molestamos porque no nos dejan suspender, pues resulta que aquí en la ley está muy claro que no se puede suspender clases nada más porque se nos ocurre, sino que debe de existir una justificación, y aparte de todo debes de garantizar que no se van a perder clases, o sea, que no va a haber una pérdida en el aprendizaje, ¿no? Vamos a suponer que voy a suspender la clase porque vamos a hacer una kermés. Pues sí, pero ¿qué vas a aprender en esa kermés, no? Es de ahí que luego en algunas supervisiones pues sí solicitan una justificación, que justifiquen académicamente, ¿no?, alguna suspensión de clases. Luego está respecto a la construcción, equipamiento y mantenimiento de las instalaciones. Pues bueno, la federación, o sea, habla, ¿no?, se da cierta cantidad de recurso a los estados y los estados lo distribuyen. Sin embargo, en la ley se establece que se le va a dar prioridad a aquellas escuelas que tengan, pues volvemos otra vez, ¿no?, a lo mismo, que estén en alguna zona vulnerable o que estén más marginadas. Entonces, pues básicamente, de algún modo nos dicen, pues ustedes rásquense con sus propias uñas, pero ojo, no puedes construir como tú quieras, no puedes equipar como tú quieras, sino que debe de haber, hay ciertos lineamientos que hay que dar, ¿no? De ahí que luego en algunas escuelas quieren construir una barda y con fulanito de tal porque le sale más barata, pero resulta que no cumple con esas especificaciones, y entonces va para atrás todo, ¿no? Hay un apartado también sobre los derechos y obligaciones de las y los, los tutores y las tutoras, que, pues bueno, parte de sus derechos es participar, ¿no?, dentro de las actividades que la escuela propone. También se habla, ¿no?, de estar, se supone, ¿no?, que debe existir esta corresponsabilidad con la escuela.
porque pues la educación, como les decía al inicio, si bien casi todo pues recae en las y los docentes, también los tutores pues tienen que ver ahí, ¿no? Y eso lo sabemos todas y todos, pero pues habla más que nada en esta participación activa y dentro de sus obligaciones pues es atender, ¿no? A lo que la escuela está convocando, por ejemplo, el mandar a sus hijos e hijas a la escuela, y así no son muchas obligaciones, pero pues ahí están, sí existen. Y en un apartado, pues también nos habla de las asociaciones de padres de familia y también de los consejos escolares de participación social, que pues básicamente nos dice que deben de tener una participación activa y de involucrarse, ¿no? En los proyectos de la escuela. Ya lo habíamos analizado, ¿no? Deben de conocer el programa escolar de mejora continua para saber de qué forma va a ser su participación o cómo pueden apoyar a la escuela en el logro de los objetivos planteados. Y pues bueno, eso sería todo del tema.